Bienvenidos a esta segunda parte de las jornadas antiimperialistas, imperialismo y coronacrisis. En esta sesión de la tarde vamos a hablar de las luchas y resistencias en la construcción del socialismo y hemos tenido necesariamente que seleccionar algunas de las luchas porque hemos tenido que acortar y sintetizar. Porque pensamos que en esta situación de estos 2 años, casi 2 años, en los que se ha presentado esta pandemia como una excusa para esta nueva fase y reorganización del capitalismo, en esta situación hay movimientos y luchas que han cobrado especial relevancia. Y por eso hemos tenido que hacer esta selección de tal forma que empezaremos la sesión de la tarde hablando de Palestina. Como todos sabéis, en estos momentos Palestina se ha vuelto otra vez a poner a la vanguardia de las luchas. El pueblo palestino ha salido de nuevo a la calle y en una tercera intifada y ha cambiado la correlación de fuerzas de nuevo en la zona, en Oriente. Para hablar de Palestina, que es con quien vamos a empezar esta sesión de la tarde, tenemos con nosotros a Mayed Dirsi, que es exiliado palestino, es periodista y es miembro también del Frente Antiimperialista Internacionalista. Bienvenido, Mayed. Gracias, Ángeles. Buenas tardes a todas y a todos. Yo también, como decía Evan, me excuso por no haber participado esta mañana. Me hubiese tenido el gusto de estar con vosotros toda la jornada. Lo que ocurre en los ministerios que te obligan a estar por la mañana, por la tarde, después de esta charla también. Y también grato recuerdo acaba de hacer Pedro, aquella manifestación de Gran Vía, el año 71, en mayo. Yo estuve también presente en aquella marcha. Pero bien, punto de aparte. Como sabíamos que el tema palestino ha vuelto a flotar a la palestra a partir del día 10 de mayo, digo, del mes pasado, cuando los colonos israelíes han querido, digamos, rematar lo que ellos creían iba a ser un vaso de flores que sin ninguna reacción, puesto que a simple mirada pues podrían imaginar que no va a haber reacción a nivel, y menos a nivel palestino, puesto y a nivel árabe cuando Trump hizo aquello, lo de el paquete del siglo el año pasado, los últimos meses de su mandato, reconociendo a Jerusalén como capital del Estado judío y al mismo tiempo trasladar la embajada israelí norteamericana a Jerusalén, y también la normalización, entre comillas, de relaciones por primera vez entre los países del Golfo con Israel. Todo esto indicaba, al menos desde su punto de vista, que las cosas van a pasar desapercibidas, sin reacción alguna apenas. Lo que ocurre es que entraron en un punto tabú en este sentido cuando el barrio Sheikh Jarrah en Jerusalén, y no se trata del barrio, sino se trata del punto, digamos, la gota que colmó el paso o el vaso de lo que acontece en Oriente Medio. Venían acumulando muchas cosas. Entonces sabíais que frente al paquete del siglo, o llamado del siglo, ha habido una unanimidad de rechazo por parte de Palestina, inclusive la Autoridad Nacional Palestina. Mahmoud Abbas había convocado elecciones en Cisjordania y Gaza a instancias de las prisiones europeas y árabes para que se renueve la legalidad suya como Autoridad Nacional Palestina, que pueda ser interlocutor en el futuro. Estas elecciones realmente dividieron la calle palestina entre los que están a favor y los que están en contra, y también las encuestas que no favorecían a Abbas le obligó a última hora a rechazar o aplazar aquellas elecciones. En este contexto vino la agresión al barrio Sheikh Jarrah, y por primera vez la resistencia palestina
con un mando unificado, toma la iniciativa de responder bajo advertencia previa de que cualquier agresión contra este barrio o la Bab el-Amud en Jerusalén o otros barrios, Salwan entre ellos, va a significar la línea roja. A partir de ahí nosotros vamos a atacar. Ellos no lo tomaban en serio aquello. Los colonos se atrevieron a ir hacia el barrio, querían disolucionar, digamos, expulsar a varias familias de este barrio para crear en su lugar un asentamiento y ampliar el asentamiento contiguo. Entonces, el movimiento de resistencia palestina, no solo Hamas, sino Hamas, Jihad Islámica, las brigadas de Abu Ali Mustafa del Frente Popular, dieron hora y día para el ataque y atacaron efectivamente con misiles que sorprendieron a ajenos y a propios, puesto que Israel no creía que la resistencia palestina podía disponer de armas de este calibre que podría, digamos, hacer dormir durante 11 días a la población íntegra israelí en los refugios y cerrar a cal y canto los puertos y aeropuertos de la entidad sionista en toda Palestina. Esta guerra le obligó, voy a llamar la guerra de alguna forma, obligó a que Israel reclame, al igual que cuando fue el 2006 con Hezbollah, reclamar el alto el fuego. Biden, que no tiene sintonía personal con Netanyahu, y no es por esta razón, sino por razones de salvarle la cara al Estado de Israel para no entrar en una envergadura mayor, puesto que ya estaba en marcha 2 o 3 acontecimientos de importancia, como entre ellos la vuelta al acuerdo nuclear con Irán, las elecciones de Irán y también la cumbre de la OTAN y la cumbre Netanyahu, Putin, Biden. Biden no le interesaba en este momento la escalada, sino quería de alguna forma calmar las cosas. Y como menos le resultaron además favorecida esta guerra, entonces intentó mediar a través de otros terceros como Egipto, como Qatar, como Turquía, para que digamos, alcance un alto el fuego. Esta guerra entonces ha marcado 3 o 4 hitos determinantes. Uno, por primera vez que los palestinos toman la iniciativa de ataque como respuesta a la agresión permanente israelí. Segundo lugar, no se limita al territorio de la franja asediada de Gaza, sino alcanzó todo el territorio palestino, de norte a sur. En tercer lugar, ha demostrado que la resistencia palestina, a pesar del asedio, dispone de tecnología y de armas capaces de crearle quebradero de cabeza al Estado de Israel. Y lo más importante en todo esto, a nivel interno, es por primera vez unifica al pueblo palestino desde el 48, lo que se llamaban los árabes de Israel, los palestinos del 48 que han permanecido y tienen la ciudadanía israelí, que íntegramente han salido a la calle para defender Jerusalén y para identificarse con su pueblo y con la resistencia que procede de Gaza. Y el punto digamos, más importante a nivel exterior han sido, el primero, el levantar por primera vez el movimiento solidario internacional, y esta vez tiene 2 novedades. Primero, la magnitud de las manifestaciones que hubo en Estados Unidos, como en Washington, como en Chicago, Florida, Mississippi, etcétera, etcétera, millonarias manifestaciones, incluso acompañadas por artículos y comentarios de la prensa oficial norteamericana que, digamos, señalaba a Israel de cometer crímenes de guerra y puso la lista de los 66 niños o 70 niños que fueron asesinados en esta campaña. Junto con esto, la reacción a nivel popular árabe y de la región, en donde realmente ha habido una manifestación seria de aproximarse a la frontera y romper en la frontera, a juzgar por la muerte de un chico libanés también en la frontera norte con el Líbano. Todo esto son cosas nuevas que empiezan a, digamos,
a hacer templar a las potencias occidentales, que bien que en esto podría desembocar en una guerra regional o incluso internacional, cuyas consecuencias todas sin control están por ver en este sentido. Lo que sí es cierto, se dejó entrever que el tema de Jerusalén es una línea roja y que la resistencia árabe, la que se llama la resistencia del eje, está unificada y tiene un mando unificado, coordinado. Y en caso de que las cosas se agraven, están dispuestos a intervenir, cueste lo que cueste esta guerra. Y esto es lo que realmente hizo cambiar el lenguaje de los países occidentales, que venían cada vez a decir que Israel tenía derecho a defenderse, aunque los palestinos no hay que exceder en el ataque, etcétera, etcétera. Ahora el lenguaje se ha cambiado y ahora otra vez han vuelto a un término viejo, nuevo, la búsqueda de solución justa, entre comillas, de los dos estados. Los dos estados realmente es la trampa la que pretende a través de ella la administración norteamericana, Biden y compañía, y también detrás la OTAN, para ganar tiempo, a ver si de alguna forma desactivan todas los contratiempos en su favor, como la crisis propia de los norteamericanos a nivel interior, la descoordinación a nivel europeo. Hemos visto que la OTAN en su reunión última ha tenido una serie de problemas sin fin. El problema con Turquía y el tema de los kurdos, el tema de las elecciones en Irán, etcétera, etcétera. Que por cierto, Irán acaba de ganar con mayoría aplastante el candidato de los conservadores, entre comillas digo conservadores, para entenderlos, los que no gustan ninguno, pero no gustan menos a los norteamericanos y a los occidentales. Esta es la realidad. En muy poco tiempo he querido poneros. Ahora hay muchos desafíos, para terminar, muchos desafíos mayores y más peligrosos si cabe, pero la resistencia está atenta, está alerta y no va a dejarse engañar en este sentido. Y lo más importante, que nuestro pueblo ahora habla con una sola voz y defiende la Palestina histórica, de norte a sur, de este a oeste. Y por lo tanto, ni en negociaciones, ni dos estados, y tenemos que ir pensando en la recuperación de toda Palestina, la Palestina histórica. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mayez, porque te has ajustado y has hecho una síntesis al tiempo que disponías. Ahora tenemos 20 minutos para hacerte preguntas y para que podamos ir profundizando poco a poco en lo que nos has planteado. Vamos a darle la palabra a Pedro, que es el primero que ha pedido la palabra. Después voy a pedir la palabra también y animaros a intervenir. Adelante, Pedro. Fantástico, Majet, por la brillante exposición. Y a mí lo que más me impacta de lo que habéis hecho estas semanas en Palestina es el impacto que ha tenido sobre las poblaciones de los países árabes. Yo te quería pedir que nos ampliases un poco esto, porque yo creo que esto es un cambio histórico que se produce dentro del mundo árabe en la visión sobre la resistencia de Palestina. Gracias, Pedro. Vamos a dar tres palabras y luego después contestas, ¿de acuerdo? Eduardo. Mayez, hablabas de retos que podían tener todavía más calado que los acontecimientos actuales. Que nos hablaras un poco de eso, que nos plantearas qué es lo que hay por delante. Bien. A ver, yo te quería preguntar, Mayez, tú has hablado de todo lo que diferencia esta situación actual de los levantamientos y las intifadas anteriores, pero también hay un contexto internacional completamente diferente. Acaba, digamos, todavía está la guerra contra Siria a nivel internacional, aunque haya bajado de nivel, digamos, en los medios de comunicación, pero todavía sigue pendiente. Las agresiones a Irán también. Y el Líbano está en una situación, como tú decías hace tiempo, de estado fallido, y el Líbano siempre ha sido
un punto de apoyo muy, muy importante para los palestinos. La pregunta es, ¿en qué situación o cómo ha variado este levantamiento de los palestinos, esta situación a nivel no solo regional en el mundo árabe, sino a nivel internacional, de cara a la confluencia con otras luchas que están activas a nivel internacional? Damos la palabra a Mayet ahora y después continuamos dando las palabras, Joaquín. Os agradezco, las preguntas son interesantísimas y además requieren una respuesta quizás como una conferencia. Como sabe Ángeles y sabe Eduardo y Pedro y Manuel, yo suelo tender a explicar las cosas en términos geoestratégicos y el cambio, porque no estamos solos ni estamos aislados del mapa, cada vez más pequeña, digamos. El impacto en el mundo árabe, como decía Pedro, que le impactó, que valga la redundancia, es realmente la causa palestina siempre ha sido la piedra angular en todo el espíritu de la lucha y de cambio en el mundo árabe. En nombre de Palestina, de Dios y de Dios, siempre se hacían golpes de Estado en el mundo árabe a lo largo del siglo XX. Tantos golpes de Estado que se han dado en Siria, en Irak y en otros países árabes. Cuando estábamos bajo el colonialismo, el tema de Palestina era siempre el referente. Cuando Argelia y Yemen, en los años 60, frente a los franceses, a los finales de 50, a los 60, y antes un poco con Nasser en la guerra tripartita, también el fondo de la cuestión era la cuestión palestina. Y las masas populares en ningún momento han dudado en salir manifestándose en favor de Palestina. De hecho, había dos partidos panarabistas en la región que arrastraban, que eran el movimiento nacionalista árabe, de la cual se deriva el Frente Popular, y también el partido Baas, que gobernó en Siria y en Irak. Estos dos partidos, junto con el nasserismo, realmente han reinado desde los años 50 hasta fechas próximas. ¿Por qué? Porque la causa palestina siempre ha estado en el fondo de la cuestión. Pero es que Estados Unidos, como consideraba a Oriente Próximo su feudo energético y estratégico importante por muchas razones, una de ellas la energía, entre ellas el mercado, entre ellas las rutas marítimas que se acercaba a todas las colonias hacia Europa, hacia Estados Unidos, el canal de Suez, Bab el-Mandeb, el mar de Arabia, etcétera, etcétera. Su proximidad geográfica con China, limítrofe con China y con India y con Rusia, etcétera, etcétera. Esto hace que Oriente Medio siempre adquiere una zona importante. Y de cara a Europa, sabemos que la Primera y la Segunda Guerra Mundial siempre han sido el epicentro del conflicto, del enfrentamiento militar, aunque salpicó a las colonias como tales, en Egipto, en Sudán, en Palestina, etcétera, pero el epicentro de las dos guerras mundiales han estado en Europa. Por lo tanto, Oriente Próximo adquiere mayor importancia, si cabe, a partir de la creencia de Estados Unidos de que Oriente Medio ya es bajo control cuando cae el muro de Berlín en 1990, en donde si cualquier conflicto futuro su escenario principal va a ser Oriente Medio. Y en esto hay que acallar todas las resistencias y todos los desafíos, entre ellos el impacto popular. De hecho, teníamos oligarquías que mandan en el conjunto de los países árabes, donde brilla por su ausencia la democracia, que nunca la ha habido, oligarquías que son del medievo, incluso de la prehistoria, como el caso de los países del Golfo, como casos de Arabia Saudí. Sin embargo, ellos no están controlando a instancia de Estados Unidos el petróleo, porque nace en su territorio. Este dinero que sacan es el que realmente financió todas las guerras ofensivas occidentales en la región. Por lo tanto, el tema de Palestina estaba adormecido bajo prisión y bajo también guerras parciales que se han creado desde la guerra de Afganistán, aquello de los mujahidines, pasando a guerras confesionales interreligiosas, suníes, chiíes, hasta crearon Daesh entre estados, por ejemplo, el caso de Yemen,
atacar a Yemen, atacar a Irak, Kuwait, Irán, Kuwait, Irak. Todas estas guerras que se han hecho precisamente para acallar la respuesta popular árabe y al mismo tiempo alejar su simpatía con la causa palestina y de camino ir eliminando paso a paso la causa palestina como piedra angular en la región Oriente Medio. Por lo tanto, esta guerra de 11 días lo que ha hecho es resucitar el espíritu de esta solidaridad que es natural y que ha vuelto otra vez de verdad a motivar a muchísima gente para que salga a la calle, y no solo a la calle, sino a organizarse, y vamos a ver en el futuro inmediato, próximo, los resultados, el fruto de esta realidad. En segundo lugar, los retos de futuro que decía Eduardo. Los retos son muchos. Lo que ocurre, y esto enlaza con la segunda pregunta, si la primera intifada, que también ha creado simpatías enormes a nivel internacional, lo de romper los huesos de los adolescentes palestinos a manos de Rabin, que luego le dieron el premio Nobel de la paz, etcétera, etcétera. Sin embargo, había una especie de simpatía para con no solo la heroicidad de los palestinos, sino también como sentirse pena por el desajuste a nivel de fuerza. Esto es una realidad. Hoy se ajusta, digamos, se acompaña a todo esto algo distinto, y es que los palestinos, hay una especie de admiración hacia cómo es posible que adquiesen las tecnologías militares que puedan hacer respuesta a un Estado tan potente como es el Estado de Israel. Es uno de los retos que, por lo tanto, es uno. El segundo es la coordinación, el grado de coordinación entre los componentes del eje de la resistencia. Desde Yemen hay que escuchar los discursos de los huthíes en Yemen, las manifestaciones multimillonarias que salieron en Yemen, 3 millones que salieron en Sana para manifestar a favor de Palestina. Ayer, precisamente, en respuesta al secretario general de las Naciones Unidas, que para que sea elegido de nuevo, reelegido como secretario general, acusó a los huthíes de matar a los niños, cuando realmente los que están matando a los niños yemeníes y a los menos niños son los saudíes y sus aliados, entre ellos Estados Unidos e Israel. Pero en fin, al margen de todo esto, ayer mismo dijo: la solución de Yemen descansa en acabar con el Estado de Israel. Y este lenguaje no lo escuchaban. Hoy ya se escucha. Se escucha también desde Hezbollah con Hassan Nasrallah. Se escucha desde Irán cuando masivamente fueron a las elecciones y eligieron a un presidente que no les agrada a los círculos de poder norteamericanos. Todo esto ya está dentro de los desafíos. En cambio, los desafíos por parte de los planes de parte de Estados Unidos son también enormes. Lo que ocurre es que viene todo esto en un contexto diferente, como decía Ángeles. Sí, cuando la guerra, la intifada, la primera intifada, vino en el momento primero de la guerra de Afganistán, los mujahidines y irse hacia allá en contra de la Unión Soviética, que fue 2 años o 3 años después, cae el muro de Berlín y se desmorona la Unión Soviética, el mundo digamos, amanece con una potencia que se instala como unipolarmente mandando el mundo, es Estados Unidos. Ahora ocurre todo lo contrario. Ahora el epicentro del poder se traslada progresivamente, y sobre todo a partir de la crisis del 2008, empieza a trasladarse de forma paulatina desde Oriente desde Occidente hacia Oriente. Y esto es fundamental, entenderlo de esta forma. La crisis económica, la crisis estructural que se ha creado en Estados Unidos, la pandemia, la torpeza del señor Trump y sus políticas, todo esto ha creado una serie de problemas a nivel interno del jefe del imperio de Occidente, que es Estados Unidos, en donde estos desafíos internos le restan poder digamos, maniobrar en contra en la región. Añadido a esto, el desafío de China, el desafío de Rusia,
los problemas que hay entre Turquía y los kurdos, el tema de Yemen, el tema de Irán y el acuerdo nuclear, todo esto, digamos, acompaña esta situación que tenemos. Entonces, ¿qué es lo que pretende Estados Unidos y sus aliados? Hoy, por ejemplo, está el señor Borrell está en el Líbano. El señor Borrell se ha ido al Líbano a instancia de su amo para decir que el Estado fallido del Líbano, nosotros que estamos dispuestos a salvarle al viejo, al Estado fallido, pero tenían que, digamos, primero introducir reformas en el Líbano y cumplir con las condiciones, la receta del Fondo Monetario Internacional. ¿Qué son? En el fondo son políticas más que económicas, porque Francia sabe que el dinero, digamos, ha sido sacado del Líbano para ir a los bancos suizos y a los bancos franceses. El Líbano no tiene pobreza. El Líbano le querían asfixiar para que haya justificación que haga levantar al pueblo libanés en contra de Hezbollah y de la cultura de la resistencia. Es lo fundamental en el Líbano. No es otra cosa. Si ahora Hezbollah desaparece del mapa, el Líbano mañana vuelve a ser Suiza de Oriente Medio, entre comillas. ¿Por qué les interesa? Aparte de esto, se junta con el tema de los cristianos. Ellos querían islamizar al mundo árabe, descristianizar al mundo árabe. Es decir, todos los cristianos de Irak, de Siria, del Líbano y de Jordania tenían que ir, y de Palestina tenían que ir a Occidente. ¿Para qué? Para que luego se justifique el Estado judío en Palestina. Querían un Estado cristiano, en teoría, en Líbano. Ha fallado desde muchos puntos de vista, entre ellos el factor demográfico, porque los musulmanes son mayoría en nacimiento, cultura, etcétera, etcétera. Y por lo tanto no necesitan ahora este proyecto, incluso asentar a los palestinos en países europeos, en Australia, etcétera, etcétera, no les sirve, porque ahora están, digamos, sumergidos en una crisis eterna como el tema de los refugiados sirios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahora lo que pretenden es asentar a los palestinos en Jordania, en el Líbano. Pero es que, claro, esto crea otra contradicción. ¿Y cuál es? Jordania no va a permitir que Jordania se convierta en Estado palestino alternativo. Entonces vuelven al viejo proyecto. Nos retiramos de parte de Cisjordania, damos parte del Sinai, pero tenemos que dar carpetazo al derecho de retorno. Pero tampoco es viable esta solución. Cuidado, esta es la situación de los desafíos que nosotros estamos enfrentados. Pero a todo esto, y termino, quieren acabar con la cultura de la resistencia, incluida la resistencia armada. Ajá, gracias, Mayet. Tenemos más preguntas, así que guarda un poquito para ir contestando. Vamos a darle la palabra a Joaquín. Un saludo a Mayet. Bueno, ha habido una parte que me has contestado en tu última intervención. En cualquier caso, sobre el precio que ha pagado Israel con esta tercera intifada, yo te quería preguntar por cómo ha impactado dentro de la propia sociedad israelí esta dinámica de la tercera intifada. ¿Ha generado fracturas? ¿Ha habido también un proceso electoral en el que también tenemos que encuadrar los acontecimientos que han ocurrido? ¿Ha habido un pago desde el punto de vista político dentro del juego que ha habido de poderes en Israel? Y por otra parte, es verdad que el 21 de mayo se firma el alto el fuego, pero también es verdad que siguen presentes las tensiones, ha habido bombardeos hace muy poquitos días. ¿Cuál es a corto plazo el recorrido que tiene la tercera intifada? Bien, un segundo, Mayet. Yo te quería también preguntar por los palestinos en el exilio. Si esta situación ha servido para unificar también en el exilio a esos millones de palestinos que están de la diáspora. ¿Cómo están planteándose el apoyo a la resistencia? Y por otro lado, también hablar de la autoridad palestina. Es decir, el papel que está jugando la autoridad palestina en este momento y cuál es la perspectiva de esa autoridad palestina totalmente desprestigiada. Bueno, acláranos un poco esa situación. Adelante.
Yo, gracias a las dos preguntas que son muy interesantes y muy importantes, además, es el kit de la cuestión. En cuanto a Israel, sabéis, independientemente de esta última guerra, venía sufriendo una crisis interna realmente existencial en muchos sentidos. 3 elecciones y esta es la cuarta, 4 elecciones y no han llegado a buen puerto. No ha podido Netanyahu, sumergido en una crisis, digamos, de escándalos financieros, de corrupción, etcétera, etcétera, pero no ese es el tema. El tema es el de los colonos. Los colonos quieren, digamos, apoderarse de los asentamientos y quedarse en Cisjordania. Es el kit de la cuestión de que, digamos, se implanta frente a, digamos, la propia Autoridad Nacional Palestina. La Autoridad Nacional Palestina, esto también enlaza después en la respuesta de la segunda pregunta. La Autoridad Nacional Palestina hasta la fecha estaba apostando a que Estados Unidos, ahora con el cambio con Biden, podían disuadirle a la administración israelí y dar marcha atrás en su propósito, tanto de asentamientos como el tema de Jerusalén. Hemos hablado de que querían dar ambos el carpetazo al tema de los refugiados y el retorno a las resoluciones del derecho internacional, etcétera, etcétera. Eso es otra historia, punto y aparte. Pero Israel realmente sufre dos factores de crisis existenciales que son, uno, su superioridad militar desde el 2000, incluso antes. Si queremos retornar a 2003, 1973, la guerra de octubre del 73, o la guerra del petróleo, que si queréis llamar, Israel no ha ganado ni una sola guerra. Israel dependía siempre de su superioridad militar. Ocupó el Líbano en el año 1982, hizo la matanza de Sabra y Shatila, ¿os acordáis? En el 83. Estuvo en el sur del Líbano 25 años, pero tuvo como reacción una resistencia que iba creciendo. Empezó con un movimiento nacionalista libanés y terminó con la resistencia islámica de Hezbollah y que se culminó con la retirada obligada de Israel del sur del Líbano hasta la frontera del 48. Y también el año 2005-2006 ha querido repetir la suerte de recompensar su retirada. Hizo la guerra creyendo que podía acabar con Hezbollah, pero resulta que cosechó un estrepitoso fracaso. Las 3 agresiones contra Gaza, el 2008, 2009, 2012, 2014 y ahora esta, han demostrado que Israel es incapaz de ganar una guerra y es incapaz de hacer una guerra pendiente de sí misma. Tenía que ser gracias o implicar a Estados Unidos y si cabe a la propia OTAN en sus futuras guerras. Y esto es una guerra existencial suya. En segundo lugar, tiene una crisis interna a nivel demográfico y a nivel estabilidad. Sabéis que desde que esta guerra ha creado un movimiento de emigración a la inversa, que muchos de los judíos occidentales, entre ellos los sefardíes de España y Portugal, han cogido el pasaporte y han querido salir. Israel descansa en que haya estabilidad. Ellos querían vender que cualquier estabilidad trae turismo, trae una emigración de todos los judíos del mundo. Ellos han hecho aquella guerra antisemita en Europa como campaña y por lo tanto estos desafíos están ahí. Por lo tanto, Israel sufre estas dos, digamos, crisis existenciales. En cambio, nosotros tenemos, los palestinos, no tenemos la situación diferente, para decir la verdad. Tenemos la Autoridad Nacional Palestina y yo diría, en pocas palabras, es el gobierno fichí durante la Segunda Guerra Mundial. Un gobierno colaboracionista del ocupante. Autoridad Nacional Palestina de nombre, pero realmente son policías que fueron entrenados por el general Dayton norteamericano y están obedeciendo como policía mercenaria al servicio de Israel. Esto no quiere decir que entre estos elementos no hay gente progresista, gente nacionalista, mejor dicho, que su sangre le lleva en sentido contrario, como pasó el otro día en Jenin, hace una semana, pero
el cuerpo en su conjunto está obedeciendo a las directrices norteamericanas y israelíes. Esta guerra ha silenciado a la Autoridad Nacional Palestina en un momento dado, pero también la Autoridad Nacional Palestina, empeñada en seguir con su política destructiva, lejos de, digamos, de agacharse, decir, digamos, atiendo a las razones de mi pueblo que se levanta en pie, lo que ha hecho, ahora está hablando, haciendo juego a la política y a los propósitos norteamericanos de que la ayuda de la reconstrucción de Gaza tenían que pasar por sus manos porque son los representantes legítimos, entre comillas digo legítimos, del pueblo palestino. Tenemos esta situación. Lo que ocurre, la diferencia hoy, que la correlación de fuerza a nivel palestino y anémico está en manos de las organizaciones combatientes, es decir, Hamas, Jihad, Frente Popular sobre todo. Y hay otras 2 o 3 organizaciones afincadas en Siria y también ciertas derivaciones de Al-Fatah en Gaza con potencia menor, pero están todos ellos y el sentir general de la gente está del lado de Hamas. Imaginaos si ahora Hamas hace elecciones, gana el 95% de los votos, para no engañarse. Pero también Hamas vive una situación también interna, también dividida. La obediencia a los hermanos musulmanes capitaneados por Turquía y Qatar, y a los que quieren la resistencia dirigidos por los militares dentro de Gaza. Son también desafíos que tenemos a nivel interno. En cuanto a los palestinos del exterior, sabéis, no sé si hemos hablado en otra ocasión, divididos también como reflejo de lo que realmente se vive en Palestina. Hay una tendencia casi derrotista que había dominado el panorama palestino a nivel incluso exterior. Hay divorcio y hay una desconfianza entre las generaciones jóvenes y los dinosaurios del pasado, etcétera, etcétera. Todos estos problemas, el retroceso de la izquierda que también repercute en todos nosotros. Hemos empezado unas iniciativas para, digamos, reorganizar y conciliar a los palestinos, tanto de las generaciones anteriores como de los nuevos jóvenes, en base de la recuperación, el intento de recuperar a la OLP y su esencia y su carta magna inicial, etcétera, etcétera. Y por eso hemos lanzado el discurso para crear el foro de octubre próximo, con motivo del 30 aniversario de la Conferencia de Madrid, en base de nuevos apostolados que son la recuperación de Palestina histórica y plantear la solución de una Palestina, un Estado palestino democrático, laico, etcétera, etcétera. Esto es lo que realmente estaba en marcha. Lo que lo que ha ocurrido ahora, estos 11 días en Palestina, lo que ha hecho es adelantar con creces muchos y ha resuelto muchos de los problemas que teníamos planteado, el cómo tenemos que empezar por esto. Hay un aire, digamos, hay un ambiente de unificación natural que se está forjándose ahora y espero que continúe y nosotros estamos trabajando en esto. Quizás esta es mi tarea, contribuir humildemente en esta línea. Muchísimas gracias, Mayet. Yo creo que el aporte y lo que nos has contado es muy importante en el impulso de un movimiento antiimperialista a nivel global, ¿no? Porque realmente, sin lugar a duda, claro, tener esa visión integral, ¿no? De que todas las luchas están conectadas y que estamos en la misma trinchera. Y yo creo que el ejemplo del pueblo palestino, sobre todo de esa sociedad civil, ¿no? que ha tomado la vanguardia y ha sido capaz, como decías tú, de resolver todas esas divisiones, ¿no? En un espíritu de unificación desde la radicalidad, como decía Fidel Castro, ¿no? Es decir, es la unidad dentro de la radicalidad, porque el sistema no